Reparación de aparatos electrodomésticos. Alfredo G.P. Juan Eje. Herramientas. Al efectuar reparaciones de aparatos electrodomésticos, el principiante o aprendiz debe poseer un juego de herramientas básicas. Este conjunto juego de herramientas consiste en piezas fundamentales como taladros, sierra de arco, cautín, pinzas y desarmadores de todo tipo. También llaves de tuercas, desatornilladores, alicates, martillos de 2 o 3 tipos, tornillos de banco, etc. Y entre esta serie de herramientas se deberá incluir medidores y probador. Los tipos de aparatos electrodomésticos que operan mediante motores se califican entre licuadoras, batidoras, refrigeradores, lavadoras, máquinas de coser y muchos más. Ya que existe una gran variedad de tipos de accesorios domésticos muy usuales en el hogar, que trabajan a base de motores eléctricos, denominados en serie, ya que existen otros tipos de aparatos en los que trabajan mediante alambres calientes. Ahora los aparatos que funcionan mediante principios de alambres calientes son los siguientes: cobertores eléctricos, parrillas, planchas, cafeteras, sartenes, tostadores y una gran variedad de aparatos que trabajan a base de alambres calientes. Si se quisiera describir o estudiar detalladamente cada uno de los aparatos eléctricos, el presente manual no alcanzaría, por lo que revisaremos lo más esencial. Circuitos eléctricos. Antes de pasar a la reparación de los aparatos electrodomésticos, debemos conocer el principio fundamental de los circuitos eléctricos. El dibujo nos muestra gráficamente las tres partes básicas del circuito eléctrico, que serían: número 1. La fuente, que es el dispositivo que manda la electricidad. Número 2. La carga, como lugar a donde ésta llega. Número 3. Los conductores. Es ahí por donde se transmite la electricidad. Esta energía está formada por millares de cargas y se le denomina electrones, los cuales pasan por las cargas cuando los circuitos se encuentran abiertos, ya que necesita pasar sin interrupciones y sería la fuente, y de esta a la carga. De ahí se localiza la falla y se recomienda comenzar la revisión del aparato electrodoméstico. Planchas. Comenzaremos por hacer reparaciones en algunas planchas, ya que siempre será útil aprender sus piezas básicas al momento de desarmarla. En la página siguiente observamos sus partes sueltas. Indicador, mango, flecha de control, tápate, coraza, empaque, cordón, suela y resistencia, termostato, placa. En esta página podemos observar el desmontaje de su aparato. Checar este tipo de gráficas nos ayuda a conocer mejor las piezas fundamentales. Nótese cómo se desprenden pieza por pieza y se anota cada nombre de estas. Es una plancha sencilla que no mantiene cámaras de vapor, botones y otros, ya que para reparar los complicados se debe empezar por los más sencillos. Otros elementos. Tira bimetal que frecuentemente se daña.
elemento calentador que es alimentado por el termostato. Tiras de termostato dañadas por exceso de uso. Las fallas más comunes en calentadores se encuentran en el termostato. Este transmite el calor. Generalmente aportan una tira bimetal que está formada por dos metales que se llegan a doblar con el calor. Entre otros también está el indicador de temperaturas, la flecha de control, tiras bimetales, suela o resistencia, así como la tira bimetal barrida. Se muestra el indicador que marca las temperaturas deseadas y que no da el calor marcado, por cierto, falla que se está explicando abajo. En las placas delgadas de bimetal, una de estas se barre más pronto que la otra, provocando que la tira o placa bimetal se descomponga y no da las temperaturas de que el termostato se requieran. Indicador, flecha, empaque. Cuando usted maneja el indicador de temperaturas para dar más o menos calor según se requiera, como es el rayón, la lana, seda, lino, algodón, y ésta no marque lo suficiente, deberá revisar la flecha, el indicador, ya que estas piezas se pueden encontrar separadas u obstruidas por el empaque. Otra falla que provoca que la plancha no funcione la podemos encontrar en las partes del termostato, por lo cual estas muchas veces trabajan como aislantes, y no como es debido, ya que algunas tienen grasas u otras basurillas que pueden obstruir el proceso de cada pieza. Cordón de energía. Este se compone de conductores, así como de un buje de hule, que se conecta a la plancha. Parte de un costado. Muchas veces la falla la podemos encontrar en el cordón, o sea, el conductor de la energía, que debemos probar antes de desarmar nuestro aparato. Puede que ahí radique la falla como lo mencionamos anteriormente. Las partes exteriores también cuentan con el mango de la plancha y las terminales de ojillo. Para esto debe conectar las terminales. Ya que haya quitado el cordón deberá probarlo con un probador y ver si pasa corriente. Y en caso de que no sea así, colocar uno nuevo, ya que por lo regular ahí se encuentra la falla. Primero tendrá que hacer una prueba de continuidad. Conecte una de las terminales. Después deberá conectar las guías del probador a las patitas de la clavija y enchufar el probador a la corriente. Algo de esto se muestra en la siguiente figura. Con la clavija, las guías, el probador y la conexión. Para checar en el probador, debe haber lectura en el mismo. Si no es así, cambie el cordón. Si en ocasiones no calienta o calienta demasiado, deberá desarmar la plancha para ajustar el termostato y checar la suela, pues de ahí provienen muchos desperfectos. En caso de que se requiera cambiar elementos o piezas de este tipo de aparatos, siempre se debe checar las piezas fundamentales. En primer término, el termostato, la suela y el cordón de alimentación. En este manual solo presentamos las fallas más comunes de sus aparatos electrodomésticos y pueda fácilmente repararlos. Los dibujos nos presentan los aparatos que llegan a fallar, en caso de que se requiera la reparación de una plancha de vapor y usted sea principiante en este ramo, llévela con alguien que tenga experiencia, ya que solo conoce las planchas sencillas. Tostador de pan.
El tostador se le pone una rebanada de pan para que en 3 o 4 minutos se tueste. Dicho aparato utiliza corrientes que pasan por alambres. Se ponen al rojo vivo, aumentan la temperatura y tuestan el pan. ¿Qué sucede cuando dicho aparato no funciona adecuadamente? Por lo general, las fallas de un tostador las podemos encontrar en 5 partes fundamentales, las cuales son el soporte del pan, el cordón, la perilla de control y el interruptor de los filamentos calentadores. Cuando vea que no funciona su aparato, primero debe revisar las partes que en la página anterior se mencionan, ya que éstas nos revelarán las fallas. Ahora veremos cómo localizar las fallas. Primero pruebe el cordón y la clavija verificando si ahí está el daño. De no ser así, conéctese el probador al tostador para saber si hay continuidad. Luego debe extraer la perilla de control que bate al interruptor. Ponga el probador a una corriente de 110 volts. Compruebe si el tostador funciona. Proceda a desarmar el tostador para una mejor revisión de sus piezas. Al desarmar el tostador, debe tener cuidado con los alambres de guía para que estos no boten fuera de la tostadera y dañen el alambre de los filamentos. Habiéndose desarmado, revisemos las piezas. Comenzaremos por donde comúnmente se localiza la falla, que sería en el interruptor, el cual se llena de basurilla o migajas de pan, provocando que los contactos se separen. Primero pruebe el interruptor, como se indica en las páginas anteriores, como el otro accesorio, probando la luz. Si está encendida indica que el interruptor no hace contacto. De ser así, quite la conexión auxiliar y limpie el interruptor y los contactos. Una vez limpio, vuélvase a probar. En las siguientes imágenes se aprecia el elemento malo y el elemento bien aislado del tostador, y un esquema de cómo se introduce la rebanada de pan, con el elemento C, el soporte y el mecanismo de este aparato. Si la falla está en un elemento, este debe ser reemplazado. Si se localiza en algún soporte, que es el lugar donde se coloca la rebanada de pan, será revisada para repararla. Muchas veces el problema del funcionamiento del aparato radica en la obstrucción del soporte, tal vez por la falla del amortiguador que se encuentra defectuoso. Siendo así, procedido a cambiarlo. Otra posibilidad es que el émbolo está pegado y solo se tenga que lubricar junto con el cilindro. Algo de esto se ve en la siguiente figura. La obstrucción del soporte, el émbolo y el amortiguador. Ya que haya reparado este tipo de desperfectos, proceda a armar su tostadora con cuidado, checando todo tipo de alambres y que las piezas estén colocadas en posición correcta y se suelten. Cuando vea que su aparato funciona, haga la prueba del contacto a tierra para verificar que su funcionamiento es bueno. Ya que hayamos visto los daños más frecuentes sobre el tostador de pan, debemos recordar los detalles más importantes que empleó en el proceso de la compostura de su aparato electrodoméstico. Como mencionaremos anteriormente, solo presentamos los daños más frecuentes que se presentan, y siendo aficionado a esta profesión, puede repararlos fácilmente. Lámparas. En las reparaciones e instalaciones de lámparas de cualquier tipo de trabajos a realizarse, deberán ser precisos, ya que de estos depende la iluminación de la casa. En la siguiente imagen se muestra un diagrama de la conexión de las lámparas. Se encuentran los conductores y el portalámparas.
el interruptor y el conductor. Muchas instalaciones de alumbrados mantienen conductores unidos al portalámparas para facilitar dicha instalación. Estas lámparas son las que se colocan en el techo. Las lámparas de la mesa constan de conductores, interruptor y enchufe del conductor, que nos ayuda a cambiar de sitio la lámpara. En la siguiente imagen se ven algunas conexiones. Alambre de conexiones, alambre B y N, guías y portalámpara portátil. Veamos la instalación de lámparas de techo. Al hacer una instalación de este tipo, debe conectar el alambrado de la siguiente forma. Si su instalación mantiene un alambre color negro y otro blanco, o de cualquier otro color, el blanco debe ir directo a la lámpara y el negro al interruptor del portalámparas. Se procederá a bajar la palanca del switch y se procederá a hacer los ajustes y amarres de conexiones. Antes de efectuar el cambio, debe asegurarse que no haya corriente para evitar accidentes, ya que al hacer cualquier conexión, se debe asegurar que no haya alambres desnudos y que estos queden bien conectados, para obtener una buena instalación. En las siguientes imágenes se muestran algunos ejemplos de lámparas de mesa. En la reparación de lámparas de mesa por lo regular, las fallas se encuentran en el interruptor, el cordón o el press, que es el sujetador. Estos daños provocan parpadeos y la lámpara deja de funcionar. Para localizar la falla se deben hacer pruebas de las distintas partes del circuito. Como mencionamos anteriormente, la falla se localiza en el cordón o conductor. Puede estar roto o desconectado. Si ahí no se encuentra la falla, puede estar también en la portalámpara o bien en los contactos del interruptor. En estas imágenes se aprecian las conexiones de la lámpara, el interruptor, el cordón o conductores, el portalámparas y el alambre interruptor. En la página posterior la imagen muestra el conductor dañado y el portalámparas, y su conexión a la lámpara. Estos se dañan frecuentemente cuando no soportan la corriente, y si la falla está en el portalámparas, este debe ser cambiado con todo e interruptor, ya que la reparación de estos requiere su cambio. Licuadoras. En el comercio de aparatos moledores como las licuadoras, tenemos varios tipos, y según la fábrica, será el modelo o modelos que existan, siendo su funcionamiento el de triturar. Las licuadoras trabajan a base de cuchillas y motor, que serían las piezas fundamentales del aparato. Entre sus partes se encuentra el motor en serie, el conmutador, la armadura y las otras partes del motor. La pieza principal de la licuadora es el motor, en serie, el cual mantiene bobinas de metal que giran libremente. La gráfica muestra un motor con sus piezas fundamentales. Entre estos está el conmutador y las cuchillas de la licuadora. Muchas de las fallas se producen en el conmutador, que forma un contacto y permite el paso de la electricidad sin usar conexiones sólidas. Por lo regular, las fallas de este motor se encuentran en el conmutador y en el montaje de las cuchillas. Otros detalles de las partes de las licuadoras son las torres, el acoplador giratorio, arandela. Estas son las piezas principales que hacen la función de las cuchillas. Cuando su licuadora no trabaja normal, revise primero las partes del eje del motor, arandela, el disco de fricción, el acoplador giratorio, el torrecón y los bujes. Estos trabajan con las cuchillas, y en caso de encontrarlas en mal estado deben ser reemplazadas por nuevas. Otras partes son las aspas,
el eje impulsor, las piezas que mantienen a las aspas, el soporte, la base, la placa de la base, los controles y los pies. También podemos checar las aspas, el engranaje impulsor, los separadores, el campo y otras piececillas que mantienen el aparato electrodoméstico, ya que muchas veces se encuentran fuera de su lugar o impiden el funcionamiento del aparato. Las fallas del conmutador se producen porque éste se encuentra muy sucio. Puede limpiarlo con aceite especial, o si está picado, lijarlo para corregir el desperfecto. Para su limpieza se utiliza una lija de agua y se revisan los lugares donde se encuentra la grasa. Las piezas que deberán ser lubricadas periódicamente son las cuchillas, la rueda BM, el eje del motor, el acoplador giratorio, entre otras. Las piezas del accesorio deben ser lubricadas periódicamente, ya que entre estas hay unas que lo requieren, como por ejemplo mencionamos la rueda DM, el eje del motor, el acoplador giratorio, cuchillas, etc. Sin olvidar que la lubricación debe ser moderada. Las gráficas nos muestran las piezas del aparato electrodoméstico más importantes que deberán conocerse para cuando tenga que efectuar una limpieza o bien una reparación. Fusibles. Veamos ahora la seguridad de nuestros aparatos electrodomésticos contra las descargas de energía eléctrica. Si no existieran los fusibles, se quemarían y tendríamos varios tipos: los de cartucho, de tapón, de acción y los fusibles de cuchilla. En las imágenes se muestran algunos de estos. Los fusibles destinados a cerrar el circuito y protegerlo en caso de una sobrecarga están calibrados en 15 amperios y diseñados para soportar corrientes de la misma cantidad y otros. Los dibujos nos muestran fusibles para baterías de radios o de carros y fusibles intercambiables de contacto. En tanto que los fusibles de cartucho se hacen indispensables para el circuito de 125 hasta 600 volts y se calibran en 6 que van de 30 a 60 amperios. Los fusibles de acción lenta serían del mismo calibre a los del tapón. Los dibujos marcan los fusibles de cuchilla que se calibran en 60 amperios y 61. También podemos ver los de tapón que serían del mismo calibre. La siguiente imagen muestra el caso de un fusible fundido por exceso de uso, así como un fusible con cinta en cortocircuito por sobrecarga. Los fusibles se llegan a dañar por algún cortocircuito o una sobrecarga, y la cinta metálica se funde sin dejar su tapa. Cuando se produce un cortocircuito, la cinta que mantiene el circuito llega a reventarse, provocando que la tapa o cubierta quede dañada. Por lo tanto, deben ser sustituidos. Al hacer un cambio de fusibles, debe elegir unos de mejor resistencia a los anteriores, procurando mantener el interruptor bajando para evitar accidentes. Radios. Daremos una breve explicación de cómo revisar su radio cuando éste se encuentre en mal estado, ya que funcionan a base de electricidad, ya sea corriente alterna o directa. Cuando su aparato se encuentra en mal estado, podrá checarlo de esta manera. Primero vea que el voltaje de la batería se encuentre en los niveles adecuados. Como se ve en la imagen, se utiliza un probador y una batería prueba. Conectando las guías del probador a las puntas de la batería, en caso de que ésta se encuentre sin energía, reemplácelas por unas nuevas.
Si la prueba de las baterías fue satisfactoria, revise las conexiones del audífono y la bocina. También vea que el consumo de corriente no pase de su límite, que es de 25 o 50 miliamperes, según el tipo de radio que se tenga, así como los controles del audio y el condensador variable. También debe checar el control de encendido y apagado y el de volumen, ya que si se detecta en el aparato un consumo mayor del antes mencionado, esto quiere decir que existe un cortocircuito. Si la falla no se encuentra ahí, acerque otro radio de transistores para encontrar el sonido moviendo el condensador variable para encontrar la falla. Y se pueden encontrar distorsiones, algún corto o algún mal del audio. Ahí podemos encontrar fallas y se pueden reparar sin la presencia de un radiotécnico. Mencionaremos algunas más probables, como la distorsión, el cortocircuito, etc. Instalación eléctrica. En la imagen se muestra la alimentación eléctrica, en el medidor y por medio de los contactos. Para nuestro hogar tenemos lo que surte de energía a todos nuestros aparatos electrodomésticos, que es la instalación eléctrica. Para esta se utilizan cables de diversos calibres, ductos, switch, así como energía, la cual se compone de cable de diversos calibres colocados dentro de conductores de metal, polivinilo y otros materiales. La corriente eléctrica llega desde los conductores de la calle hasta la conexión que pasa por el medidor, el interruptor y el distribuidor, mejor conocido como multibreaker. Las instalaciones dependen de accesorios eléctricos como sockets, apagadores, contactos, conductores, etc. Cada uno de estos accesorios son piezas fundamentales en la instalación eléctrica y para el buen funcionamiento de sus aparatos electrodomésticos. Como ejemplo tenemos que los sockets pueden distribuir energía eléctrica a diversos conductores. Los dibujos nos muestran los accesorios y sus piezas fundamentales. Al efectuar algún cambio o reparación, deberá conocer la función que desempeñan y sin mayor dificultad puede hacer reparaciones sencillas. Se observa que se cuenta con algunos elementos de las instalaciones eléctricas, como el apagador con contacto, manguera, conductores, caja protectora, apagador con contacto, socket de lámparas, caja, alambres y apagador. La función del switch es regular el paso de la electricidad, ya que cuenta con fusibles para la protección de la instalación y los aparatos electrodomésticos. En el siguiente esquema se observan algunas de sus partes. Switch de navajas. Entrada de corriente. Palanca de seguridad. Fusibles de tapón. Salida a la instalación izquierda. Salida a la instalación derecha. El switch general, así como las salidas para las lámparas, los sockets y apagadores de diversos tipos, son los accesorios más comunes para la instalación eléctrica. Los timbres están compuestos por un transformador de corriente, que junto con todos los anteriores aparatos mencionados, usan corriente eléctrica bifásica, los cuales son alimentados por ambos lados. En la figura se observan algunas partes.
base metálica, tubo o ducto, conductores, transformador, timbre, caja. En esta gráfica podemos observar la instalación de un timbre y algunos de los elementos que ya se mencionaron. Los circuitos se marcan entre la corriente para que ahí podamos instalar las lámparas. Nótese que no se encuentran muy cercanas unas de otras. En la figura se muestra un diagrama eléctrico, con su conexión a tierra, el paso de la corriente, el interruptor y la lámpara. Las fallas fundamentales que se dan en estos accesorios se producen por desajustes en su instalación o por la oxidación. También puede haber fallas por el uso inadecuado de los mismos, ya que los accesorios son fabricados de un material frágil. Entre estos se encuentra la caja del apagador oxidado, algunas fallas en la manguera, en los conductores y alambres. A continuación veamos cómo revisar un accesorio dañado, siendo este un apagador, un socket, un accesorio dañado, siendo este un apagador, un socket. Hay que sustituirlos por otros nuevos. Cuando usted desee reparar algún daño de este tipo, primero hay que verificar el sitio dañado. Y se hará al desarmar los accesorios, como se muestra con el apagador mismo, procedimiento que es para los demás accesorios.